Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a un programa de Sicut Joseph. Nuevamente tenemos aquí al padre Tomás Veroch con nosotros. Si recordamos, lo tuvimos hace ya creo que un mes más o menos para que nos platicara sobre el pecado. Y ahora vamos a platicar sobre un tema que muchos han pedido, porque sí se ha llenado de comentarios, de preguntas sobre este tema, que es sobre la teología de la liberación. Bueno, sin antes saludar al padre, ¿qué tal está, padre Tomás? Muy bien, David, muy bien. Nuevamente aquí con ustedes y con muchísimo gusto. La verdad que es un placer poder visitarlos de vez en cuando. Muchísimas gracias, padre. Esta es su casa y pues aquí lo esperamos siempre cuando sea necesario tener una plática normal, si usted gusta. Eh, Y bueno, padre, antes de comenzar, sí me gustaría que pudiéramos encomendar al Señor, si nos ayuda con una oración. ¿Cómo no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como mencionaba al principio, muchas personas se preguntan qué es la teología de la liberación. Obviamente eso quisiera preguntarle, pero a la vez, ¿qué es la teología de la liberación y cuál es el origen y el propósito de esta misma? Yo creo que una cosa que puede ayudar a entender a la teología de la liberación es primero definiendo lo que no es, ¿no? Que me parece que eso es lo que la gente tiene que entender ante todo. No es teología, partamos de esa base. Por más que la llamen teología, no es teología, porque la teología tiene como objeto formal a Dios y, digamos, lo ve a Dios como último fin hacia lo cual todo va dirigido. En cambio, la teología de la liberación podemos decir que reduce el misterio revelado, que podría ser Dios, la encarnación, la Trinidad, la virginidad de María, al plano humano temporal, ¿no? Eso es una de las cosas que uno tiene que entender, que se reduce todo lo espiritual al plano terreno, lo cual ahí ya empezamos mal, porque Dios no está en el plano inmanentista, sino justamente está en el plano trascendental, que es el plano espiritual, ¿no? Por dar un ejemplo, Gustavo Gutiérrez, que en paz descanse, y él afirmaba, basado en Karl Rahner, que si bien Cristo es quien más gracia tiene delante de Dios, bueno, todos estamos llamados a crecer en gracia y aunque todavía la gracia de Cristo no ha sido superada, podría llegar a serlo por otros seres humanos que participen intensamente de esa comunión divina, ¿no? O sea, pone ejemplos como Mahoma, como Gandhi. Gustavo Gutiérrez no lo dice esto de manera directa, o sea, él lo dice de una manera que sí, pero no. Esa es la filosofía de Runner, ¿no? De Karl Runner. Sí, pero no. Es una forma de negar que está diciendo una herejía, pero decirla, de alguna manera, ¿no? Entonces, dicho todo esto, decir las cosas que acabamos de mencionar, ¿no? Recién que todos podemos crecer en gracia al punto tal de superar la gracia de Jesucristo, bueno, es reducir a Cristo a una simple persona humana, olvidándonos que es Dios, que no solamente es hombre, sino que es Dios, y no ni Gandhi, ni Mahoma, ni ningún ser humano lo puede superar ni siquiera humanamente, ni siquiera como ser humano, pero mucho menos podemos superar a Cristo en gracia porque Él es Dios. Él es, por decirlo así, la santidad por esencia, entonces no lo podemos superar nunca, ¿no? Partamos de esa base. Entonces, la teología de la liberación humaniza todo lo que es divino y diviniza todo lo que es humano. Lo que sucede es que el hombre termina siendo el centro o el pobre, si uno quiere, ¿no? Pero Dios ya no es más el centro. Y esto no es lo que hacían los medievales, ¿no? Justamente los medievales no buscaban explicar el misterio en sí, sino que mostraban que no había contradicción entre el misterio y nuestra razón. Lo que los medievales decían es, bueno, perfecto, no explicamos el dogma, pero el dogma no es contradictorio con nuestra razón.
la supera, pero no es contradictorio. Acá en la teología de la liberación podemos decir que los misterios son reducidos a lo simplemente racional e inmanente, es decir, como que el misterio está encerrado en la pobre mente que tenemos nosotros, la mente humana, ¿no? Y haciendo esto se quita del medio a Dios y se lo pone al hombre como centro. Eso por un lado, podemos decir que no es teología. Después, no es latinoamericana, también partamos de esa base. Es una mentira que dicen, bueno, teología latinoamericana de la liberación. No. Gustavo Gutiérrez, que es su fundador, habrá sido peruano, sí, pero en realidad sus bases, sus principales pensadores no son de América Latina o de Hispanoamérica, sino que su filosofía es inmanentista y es hegeliana, viene de Friedrich Hegel. Y después su teología viene de Karl Rahner, que ambos dos son alemanes. Entonces, por lo tanto, de latinoamericano no tiene nada todo eso. Y después lo que hay que decir es que no es de liberación, ¿no? No podemos hablar que la teología de la liberación sea realmente de liberación, porque como que la verdadera liberación es la que hace Jesucristo del pecado con cada uno de nosotros. O sea, no estamos diciendo que a los pobres la iglesia no los tenga que ayudar. A los pobres la iglesia los tiene que ayudar materialmente también, para eso están las cáritas, por ejemplo. Sin embargo, todo eso no sirve de nada si no buscamos ante todo la salvación del alma. Si al pobre no se le salva el alma, bueno, lo que sucede es que no se lo libera, porque no se lo libera de lo principal, que es la esclavitud del pecado. Entonces, la teología de la liberación, que sus bases son bastante marxistas, ¿no? Hay que decir lo siguiente, al marxismo no le interesan los pobres, simplemente lo que le interesa es generar dialéctica entre burgueses e indigentes. El marxismo vive de la dialéctica, o sea, como que lo que busca es generar odio entre los pobres y los ricos, entre los burgueses y, digamos, el proletariado. Y cuando no hay un problema lo genera, siempre lo genera, porque justamente de esa manera se llega hacia el poder, ¿no? Y la dificultad se presenta por otra parte en cuanto que el marxismo y el cristianismo son totalmente incompatibles. Partimos de dos puntos muy distintos, ¿no? El marxismo parte del ateísmo y el cristianismo parte de la existencia de un Dios uno y trino. O sea, estamos en las antípodas, tanto el uno como el otro. Y justamente la teología de la liberación tiene bases marxistas por ese lado. Y los pobres son un instrumento para alcanzar el poder en el marxismo. No son realmente algo que a los marxistas les interesa, ¿no? Una vez que toman el poder, los mantienen pobres para poder dominarlos mejor, ¿no? Entonces, esto es lo que la teología latinoamericana de liberación no es. No es ni teología, no es ni latinoamericana, no es tampoco de liberación, ¿no? Ahora, ¿cómo surgió? Ya un poco lo dijimos. Ante todo surgió gracias al inmanentismo de Hegel, tomado por Karl Rahner, ¿no? Pero me parece acá que vale la pena mencionar, antes de dar la respuesta final, antes de llegar a Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez sería el fundador de la teología de la liberación en cuanto tal, pero no es el fundador, en fin. Ahí habría mucho que decir, ya lo expliqué recién, ¿no? Pero lo que sucedió en 1942, aproximadamente, en plena guerra mundial, hay un personaje que se llama Antonio Gramsci, que era el secretario general del Partido Comunista Italiano. Entonces, este secretario general del Partido Comunista Italiano terminó preso con Mussolini y él admiraba y odiaba a la Iglesia Católica en cuanto tal. O sea, tenía una gran admiración por la Iglesia Católica, pero por otra parte tenía un gran odio como buen comunista. Y él decía que la Iglesia Católica había logrado dos cosas, lo cual los comunistas no lo habían logrado. La primera, que la sociedad repitiera un discurso muy lógico sobre las verdades de fe. Y digamos, como que a fuerza de repetición,
por siglos la Iglesia había logrado que todos creyeran lo mismo. Pero después lo que más admiraba Gramsci de la Iglesia Católica era la conexión entre los intelectuales y el pueblo fiel. O sea, la misma fe que tenía Santo Tomás de Aquino la tenía la señora que vendía fruta en la esquina, con distintos niveles de penetración, con distintos niveles de entendimiento, pero ambos dos creen en la Trinidad, ambos dos creen en la encarnación. Entonces decía Gramsci, bueno, es genial esto porque nosotros los comunistas, los intelectuales vamos por un lado, en cambio el pueblo va por otro. O sea, es como que estamos totalmente desconectados, ¿no? Bueno, entonces cuando Gramsci se enteró de un movimiento llamado el modernismo, que fue condenado por San Pío X en la encíclica La Pascendi, brevemente el modernismo es una herejía, la suma de todas las herejías que sostiene que todo progreso es bueno y digamos, todo lo nuevo es bueno y todo lo antiguo es malo. Básicamente eso, claro, el aborto es algo nuevo, mata a millones de niños, pero bueno, lo sostienen como un progreso de la humanidad, lo cual es un canibalismo Ujú, moderno, si uno quiere, pero en fin. Pero para no entrar tanto en detalle, sino hacerla muy larga, el modernismo fue condenado por la Iglesia, pero Gramsci dijo, este es el movimiento que nosotros necesitamos para destruir la iglesia desde adentro, porque si el modernismo se infiltra en la iglesia va a ser destruida desde adentro. Y eso es lo que Gramsci promovió y eso se logró, digamos, en los años 60, en los años 70, se logró gracias a la KGB de Rusia, gracias a los comunistas, gracias a los masones, gracias a los grupos LGBT, que en ese momento se llamaban de otra manera, pero todo brota de la masonería, ¿no? ujú, Se logró infiltrar a la iglesia. Un buen libro es el libro Asesinato en el grado 33 de Charles Moore. Yo recomiendo leer ese libro, pero es ahí digamos, en ese año, todo fue preparado a partir del 1940, 1950. Es en el 60, 70 que se da la infiltración comunista. Y también se da la infiltración a través de la teología de la liberación, porque no solamente había que usar las guerrillas, ¿no? Sino que había que utilizar la iglesia también y había que convencer a los sacerdotes de justamente predicar el comunismo de una manera, si uno quiere, católica, hablando de Dios, pero predicando el comunismo, ¿no? Entonces es ahí cuando surge la teología de la liberación con Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff, Cleodoveo Boff, que es el hermano, todos este tipo de personajes. Entonces, básicamente sus orígenes son comunistas, si uno quiere decir es marxismo teológico, que ¿qué es lo que hace el marxismo teológico? Vacía la teología de Dios y la llena del hombre. Ya Dios no es más el centro, sino el hombre. Esto es un súper resumen. Habría que ujú. hablar este punto es para hablar 2 horas, Sí, pero es un súper resumen, ¿no? sí. He recomendado el video que hizo el padre hace un par de días, que creo que también abordó un poquito más sobre el tema. Así que también cuando vean publicado este video en los comentarios van a ver ahí el link. Está en su canal, ¿verdad, padre? Sí, 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 en mi canal de YouTube. Sí, entonces vamos a dejar el link del canal del padre, también para que se suscriban, y también el link de ese video para que puedan abordar un poco más. Entonces, padre, obviamente creo que al comentarnos que el propósito de esta pseudo teología es prácticamente destruir la iglesia desde dentro, las siguientes preguntas creo que se contestan solas, pero sí creo que es necesario poner ciertos puntos específicos. ¿Cuáles son los principales elementos o ideas de la teología de liberación que podrían ser incompatibles con la doctrina católica? Ante todo el marxismo. Ujú, El marxismo son las bases de la teología de la liberación y digamos que el marxismo fue condenado por el Papa Pío XI en Divini Redemptoris el 19 de marzo de 1937. Justamente Pío XI lo llamaba la vergüenza de nuestro tiempo. Perdón, decía que el comunismo es intrínsecamente perverso. Y también el Papa Pío XII llamaba al comunismo vergüenza de nuestro tiempo. Y después,
¿Por qué el marxismo es incompatible con, con el catolicismo? Ante todo porque el marxismo parte del ateísmo. Eh, no hay que equivocarse en esto. El marxismo no parte de Dios, sino que parte del ateísmo. De hecho, el marxismo ateo, el comunismo ateo, a través de la Unión Soviética, a través de China, en el siglo XX mataron más de 100 millones de personas, muchos de ellos creyentes, la mayoría católicos, ¿no? En nombre de la famosa revolución comunista y mataban a la gente que creía en Dios, por creer en Dios. Ante todo está eso, el marxismo parte de un ateísmo práctico. Pero por otra parte, el marxismo, otra de las cosas que hace es, porque esta es la diferencia con el cristianismo. El Papa Francisco decía en uno de sus discursos que los marxistas nos quitaron la causa de los pobres. Y en esto tenía razón el Papa. ¿Y por qué tenía razón? Porque el cristianismo ve en el pobre a una persona que tiene que ser redimida por la sangre de Cristo. ¿Por qué se lo tiene que alimentar? ¿Por qué se lo tiene que vestir? Había santos que alimentaban y que vestían a los pobres, entre ellos el padre Hurtado, ahí en Chile, también podríamos hablar de la Madre Teresa de Calcuta, en fin. Pero ¿por qué se lo vestía? ¿Por qué se le daba de comer? Porque la dignidad del pobre le viene por la sangre de Jesucristo, porque es una persona llamada a la vida eterna. Pero además el pobre, en sentido cristiano, es mucho más amplio el término. Yo puedo ser una persona con 10 millones de dólares en las manos y puedo ser pobre espiritualmente. Si yo realmente estoy en pecado mortal, si yo no tengo la gracia de Dios y después de mi muerte me voy al infierno, bueno, soy un pobre espiritualmente porque me falta lo principal, que es la gracia. Entonces, para la Iglesia Católica y para el cristianismo, el principal pobre es aquel que no vive en gracia de Dios. Y también para el cristianismo podemos decir que la salvación de las almas y la gloria de Dios es lo más importante en esta vida terrenal. En cambio, el caso del marxismo, lo que decíamos recién, ¿no? El pobre es simplemente una excusa. Ni siquiera estamos hablando de ayudar al pobre materialmente. A los pobres, a los marxistas no les interesa para nada. Simplemente los pobres son usados para poder generar odio en la sociedad y para poder tomar el poder. Es por eso que uno ve en la teología de la liberación, por ejemplo, en Argentina, sucedía mucho, sacerdotes como el padre Mujica, que dicen que se arrepintió al final de su vida y que se confesó y que aparentemente lo mató la misma izquierda al padre Mujica, no lo mató ni los militares ni la AAA, dicen que lo mataron los montoneros, los mismos que él había formado. Pero los sacerdotes de la teología de la liberación estaban de la mano con las guerrillas comunistas. Y es muy conocida la imagen de Ernesto Cardenal en Nicaragua, que estaba con el gobierno sandinista, es un ex sacerdote de la teología de la liberación, ¿no? Que cuando fue el Papa Juan Pablo II, Ernesto Cardenal intentó besarle el anillo. Mm. Y el Papa le quita la mano y hace un gesto muy feo con su dedo. Dicen que no le dijo mucho, pero dicen que le dijo, usted tendría que en realidad revisar un poco su vida espiritual. O sea, como diciendo realmente su vida está en contradicción con el Evangelio. Fue una de las cosas que el Papa Juan Pablo II le dijo, ¿no? Lo mismo podemos hablar no solamente del gobierno sandinista de Nicaragua y Ernesto Cardenal, sino de lo que le pasó al Papa cuando estaba dando no me acuerdo si era su homilía o su discurso, no sé si era la misa o, bueno, un discurso que estaba dando. Pero ahí los mismos que trabajaban con Ernesto Cardenal, el sacerdote de la teología de la liberación, le hicieron una protesta pública al Papa. Prácticamente empezaron a gritar y empezaron a decir un montón de incendios contra la iglesia para que no se escuchase la voz del Papa. Y el Papa en un momento dice, a la primera que le interesan los pobres es a la Iglesia Católica. Claro, porque en realidad a los sandinistas y comunistas los pobres eran Ujú, usados ujú. para llegar al poder, ¿no?
Em, pero después, una de las cosas que uno tiene que saber que es incompatible la teología de la liberación con el cristianismo no es solamente por el ateísmo, por el marxismo, sino que al poner al hombre como centro, porque esto es lo propio del marxismo y esto es lo propio del ateísmo, pero acá hay un elemento al cual me quiero referir que es un elemento de incompatibilidad con el cristianismo y es que el hombre pasa a ser el centro y no Dios. Es decir, ¿qué es lo que sucede con la teología de la liberación? Sucede que ya no me preocupe de confesar. ¿Por qué razón? Porque el pecado no existe. Ya no me preocupo tampoco de predicar el Evangelio en cuanto a conversión, porque todas las religiones son iguales. Ya no me preocupo tampoco de visitar a los enfermos y darles la unción. ¿Por qué razón? Porque se van a salvar lo mismo. Es como que al poner al hombre como centro, entonces directamente todo lo que tenga que ver con Dios desaparece. Es como que Dios se diluye en este nuevo Dios que es el hombre. Alguno podrá decir acá, bueno, padre, pero ¿de dónde saca eso? Lo podemos sacar de las consecuencias prácticas, ¿no? Por dar un ejemplo, yo me acuerdo en Brasil, un lugar donde había muchos sacerdotes de la teología de la liberación. La gente ya no se confesaba. ¿Por qué? Porque justamente no se creía en el pecado. Muchos estaban viviendo en unión libre, no estaban casados por iglesia y eran hasta ministros de la Eucaristía. ¿Y por qué? Si justamente no hay pecado, entonces comulgamos todos y hasta somos ministros. Y después no solamente eso, sino que había una iglesia donde quitaron todas las imágenes para asemejarse más a las iglesias protestantes. Y hasta el cura de la teología de la liberación en esa imagen dijo, bueno, no, la iglesia no tiene que tener imágenes porque en realidad nosotros solamente adoramos a Dios. Con la excusa de que se adora a Dios, se quitan las imágenes de los santos, de la Virgen, de esto y del otro. Cuando es bien claro que nosotros no adoramos a los santos ni las imágenes. Bueno, ¿qué pasó? El obispo lo sanciona a este sacerdote y el sacerdote le arma un motín en la iglesia. Lo tuvieron que sacar al sacerdote con la policía. Y después cuando el obispo va a instalar al nuevo sacerdote, lo que sucede es que muchos fieles de la teología de la liberación lo quieren linchar al obispo. El obispo tuvo que entrar con guardia armada a la iglesia. Entonces, dicho todo esto, eh, obviamente que los teólogos de la teología de la liberación, cuando yo explico todas estas cosas, me van a decir, no, estás interpretando mal lo que nosotros escribimos. Me lo van a decir así. Pero lo que hace política no es el escrito, sino la práctica. Ahí está el punto. Nosotros lo que tenemos que entender es que las prácticas pastorales son las que en realidad generan la conciencia religiosa de las personas. Si yo apruebo una práctica pastoral de que realmente la gente no se confiese, de que los divorciados y vueltos a casar o los que están en unión libre sean personas que comulguen y que sean ministros de la Eucaristía. Si yo apruebo prácticas pastorales de quitar todas las imágenes de la iglesia, si yo digo que nos salvamos todos como práctica pastoral, bueno, y somos todos teólogos de la teología de la liberación. Entonces, en realidad, si todas esas son las prácticas pastorales, ¿cuál es la verdadera interpretación de la teología de la liberación? Es el marxismo teológico y no queda otra que interpretarla de esa manera. Porque realmente si algo tiene cuatro patas, cola y dice wow, es un perro. Bueno, es decir, podrás decir, bueno, no, es un dog, como en inglés, es un cane, como en italiano, es un perro, ¿no? O sea, llámalo como quieras, ¿no? Pero es un perro. Entonces, esto es lo que es la teología de la liberación en la práctica. Por el marxismo, por el ateísmo y por el antropocentrismo, ¿no? O sea, por ponerlo al hombre, digamos, como centro de todo y no a Dios, es por eso que la teología de la liberación es incompatible con el Evangelio.
e incompatible con el cristianismo. Muchas gracias, padre, por esa explicación. La verdad que espero yo que las personas puedan ir entendiendo cada vez más los peligros de esta pseudoteología. Sinceramente es una explicación muy clara. Em, También he escuchado a personas que tratan de tergiversar la vida de Jesucristo y la asocian con la teología de la liberación, que le importaban mucho los pobres y que decían que este Cristo fue el primer comunista, se atreven a decir. Entonces, quiero preguntarle, padre, ¿qué peligros presenta la teología de la liberación en cuanto a la interpretación de las escrituras y el papel de Jesucristo? Bueno, yo diría que Cristo no era comunista porque él multiplicó los panes y no los pobres. Me parece que hay que empezar por ahí, ¿no? O sea, estaba muy lejos de ser comunista, ¿no? Siendo que Venezuela tiene 96% de pobreza con un gobierno comunista, bueno, en fin, dejémosla ahí. Pero ante todo, esas interpretaciones de las Sagradas Escrituras por parte de los teólogos de la liberación no me sorprenden porque, vamos a ponerlo de esta manera, hubo teólogos que también interpretaron que Jesucristo aprobaba la homosexualidad, diciendo que hay un pasaje muy importante donde uno puede ver que la homosexualidad está aprobada. ¿Cuál es el pasaje? Cuando Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí. Esto se lo escuché yo en persona a un teólogo protestante, gracias a Dios no era católico, pero era un teólogo protestante en Dinamarca. Me acuerdo que estando ahí, cuando yo estaba misionando en Groenlandia y en Dinamarca, en esos lugares, este teólogo dijo que ese pasaje de dejad que los niños vengan a mí es una aprobación de la homosexualidad. Cosa que un sacerdote católico, yo no sabía cómo responderle a este señor, ¿no? En el momento, porque yo además no hablaba la lengua, no hablaba el danés, que es la lengua de ellos, y este sacerdote me traduce lo que este teólogo estaba diciendo. Y claro, yo le quería decir algo en inglés, pero es como que en el momento no me salían las palabras del enojo que yo tenía. Y a un sacerdote joven danés que estaba ahí, le salieron las palabras y le dijeron, usted es un pervertido, usted lo que usted está diciendo es una barbaridad. Digamos, esperemos que usted no sea un abusador sexual, un abusador de niños. Terminó ahí la reunión porque el teólogo se paró y se fue, también se fueron los otros padres, terminó todo mal, ¿no? Pero ahí hay un punto muy importante, David, que yo creo, ¿por qué menciono a este teólogo protestante? Porque justamente la teología de la liberación es una protestantización también del catolicismo. Es decir, ya el magisterio de la iglesia no es quien interpreta las sagradas escrituras. ¿Por qué razón un teólogo protestante puede llegar a interpretar que ese pasaje justifica la homosexualidad? Porque ellos no tienen magisterio, o sea, ellos ya ese pasaje de Mateo 16-18 no lo toman en cuenta. Nadie tiene el poder de atar y desatar, sino que todos tenemos el poder de atar y desatar. Entonces cada uno interpreta la Biblia libremente, privadamente, como uno quiere. Entonces ciertamente que la teología de la liberación y el protestantismo van de la mano muchas veces. Si te pones a pensar, Maduro hace poquito se reunió con todos los pastores protestantes. ¿Por qué razón? Porque los pastores protestantes le pueden justificar su comunismo y su socialismo. Cada pastor es un papa en su iglesia porque cada pastor interpreta la Biblia como le parece o como realmente le pica el ombligo, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, con respecto a las Sagradas Escrituras, de hacer que Cristo era comunista, es muy fácil de refutar eso. Primero, que no existía el comunismo en tiempos de Jesucristo, partamos de esa base, ¿no? El comunismo recién surge con Karl Marx. Había una especie de comunismo entre los aztecas y entre los incas en cuanto a los principios, por ejemplo, que no existía en el pueblo la propiedad privada, en fin. Ujú. Había principios marxistas que no estaban todos puestos
doctrinalmente en una teoría marxista, ¿no? Sin embargo, bien claro es que Jesucristo no era marxista, primero porque él nació 1800 años antes de Marx. Partamos de esa base, ¿no? Y después Jesucristo jamás decía, porque hay una mala interpretación sobre qué difícil será para los ricos entrar al reino de los cielos, ¿no? Es una mala interpretación. Esa sería una interpretación literal, decir que directamente los ricos no se pueden salvar para nada. Yo he escuchado teólogos de la liberación que dicen, ese pasaje muestra que para poder ser cristiano hay que ser pobre. Hay que ser pobre de espíritu, pero no necesariamente hay que ser pobre materialmente. Jesucristo tenía también seguidores como José de Arimatea, que no era un hombre pobre materialmente. Lo mismo, Jesucristo tenía seguidores como Nicodemo. Y también podemos hablar de que Jesucristo tenía mujeres que, no mujeres en cuanto a lo que muchos protestantes piensan, sino mujeres que lo ayudaban con sus bienes, que justamente tenían bienes materiales y lo ayudaban. Y después también podemos mencionar que durante el tiempo de la cristiandad había reyes, como San Luis, rey de Francia, había también gente con muchos lujos en los palacios, nobles, que eran gente santa. ¿Qué significa ese pasaje? Que los ricos difícilmente entrarán al reino de los cielos. Ante todo, que ese muchacho sí estaba llamado a una pobreza evangélica que no todos están llamados. O sea, una cosa era el grupo de los apóstoles, pero no todos formaban parte del grupo de los apóstoles. No todos estaban llamados a seguirlo a Cristo de más cerca, por decirlo así, pero ese joven estaba llamado a la pobreza evangélica, que es pobreza material, que es la pobreza de los religiosos, de los franciscanos. Pero cuando Cristo dice es difícil para los ricos entrar al reino de los cielos, se refiere a aquellos que ponen el corazón en las riquezas. En realidad, aquel que pone el corazón en las riquezas, que está pegado al dinero, al placer, al poder, esa persona difícilmente entrará al reino de los cielos porque hace de las riquezas su ídolo. Pero si se tiene la actitud de Job, ¿qué cosa dijo Job? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. O sea, el pobre de espíritu hoy tiene 10 millones de dólares, mañana no tiene un centavo y le da lo mismo porque su riqueza es Dios. Y el pobre de espíritu utiliza su riqueza para alimentar a los más necesitados, o sea, no la usa de modo egoísta, sino que la usa para poder alimentar a los más pobres, a los más débiles, es decir, ayuda a los demás con sus riquezas. Para eso Dios se la dio, ¿no? Entonces, dicho todo esto, la teología de la liberación protestantiza el catolicismo. De hecho, es muy común que en Brasil, donde había teólogos de la liberación, sacerdotes que seguían esa teología, estaba lleno de sectas y ellos no se diferenciaban para nada de las sectas. ¿Por qué razón? Eran una secta más, hasta predicaban muchas veces lo mismo. Entonces, ese es el gran problema de la teología de la liberación y la interpretación bíblica, ¿no? Es una protestantización del catolicismo. Si me preguntan si Cristo era pobre materialmente, él sí era pobre materialmente. Cristo, de hecho, era carpintero, bueno, venía de una familia trabajadora, pero tampoco Cristo era indigente. Esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Cristo era una persona que se ganaba el pan con el sudor de su frente. Era un trabajador común, como lo mismo San José. Pero él se ganaba el pan con su trabajo. O sea que por lo tanto, no es que realmente, si de hecho le dio a Pedro para pagar los impuestos por él y también por Pedro, ¿no? Dijo, ve, saca del pescado una moneda y paga por ti y por mí. O sea que realmente había dinero en las manos de Jesucristo, se ganaba el pan con el sudor de su frente. Y también, por otra parte, había una bolsa en el colegio apostólico. Judas era el que tenía, digamos, la economía apostólica, por eso era un ladrón que robaba, ¿no? Metía la mano.
Pero claro, ellos manejaban dinero, no era que no lo manejaban. Era un dinero que servía de modo comunitario, sin embargo, era sin embargo dinero que ellos tenían que manejar, ¿no? Entonces, no, digamos que es muy rebuscado y muy tirado de los pelos decir que Cristo era comunista, ¿no? Multiplicó los panes y no los pobres. Muchísimas gracias, padre, por esa explicación. De verdad que creo yo que va a ser de mucha ayuda para muchas personas esto lo que nos comenta. Creo que vamos ya casi en las la última pregunta, a no ser que usted también quiera agregar algo más. Puede que muchas personas también hayan tenido alguna confusión, sobre todo los que no conocían del tema, al ver que muchas personas eh, criticaron la teología, que han criticado la teología, que han dicho que esto no es compatible con el cristianismo, o más bien con el catolicismo. Es son las palabras del Papa Francisco. Entonces, ¿qué podríamos decirle a esas personas en cuanto a esas declaraciones de él? Bueno, ante todo que, digamos, el Papa es infalible en algunas circunstancias, no en todo, ¿no? Hay que decirlo así, no en todo. Y él dio una opinión sobre la teología de la liberación, pero es la opinión de él. No niego la importancia que tiene el Santo Padre, no niego que es el vicario de Cristo, que es el sucesor de Pedro, pero voy a poner esta analogía. Entre los médicos hay cosas que son opinables, o sea, hay médicos que están a favor de la homeopatía y otros que están en contra de la homeopatía, o sea, son teorías médicas que digamos, no todos están de acuerdo. Yo particularmente no confiaría en los homeópatas, pero bueno, no soy médico, pero sin embargo soy más de aquellos que están en contra de la homeopatía, ¿no? Pero bueno, son cosas discutibles. En teología, San Agustín es una frase en realidad atribuida a él, pero viene de otra persona. Pero dicen que San Agustín decía que en lo dogmático hay que tener unidad, en lo opinable hay que tener libertad y en todo hay que tener caridad. Acá estamos hablando de un tema opinable, entonces el Papa puede tener su opinión personal, ¿no? Ahora, alguno podrá preguntar, ¿pero qué? Entonces, la opinión suya, padre, es más importante que la opinión del Papa. No estoy diciendo eso, pero por ejemplo, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI condenaron la teología de la liberación con documentos. Un documento fue del entonces cardenal Ratzinger, ¿no? Estamos hablando de dos condenas. Una es la Libertatis Nuncios, que es de 1984 por el cardenal Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI, aprobada por Juan Pablo II, que son instrucciones sobre algunos aspectos de la teología de la liberación. Algunos dicen, bueno, no todo está condenado. Bueno, pero está condenado las bases marxistas, todo lo que estamos hablando acá, ¿no? Y las bases marxistas son el corazón de la teología de la liberación, Ujú. digámoslo así. Y después está otro documento de 1986, Libertatis Conscientia, que es un documento que ofrece una sólida explicación de los graves errores en ciertas corrientes de la teología de la liberación, ¿no? Ese es de 1986, ambos escritos por el entonces cardenal Ratzinger y firmados por Juan Pablo II. Y Juan Pablo II se dedicó en sus visitas a Latinoamérica a criticar la teología de la liberación. Él venía de Polonia, que había estado bajo la Unión Soviética, él conocía la perversidad del comunismo. Y después, por otra parte, aquellos que dicen que el marxismo no está condenado, en Divini Redemptoris está condenado, ¿no? Es decir, hay documentos de la Iglesia que condenan fuertemente el marxismo y hay documentos que condenan también la teología de la liberación, ¿no? El Papa cuando dijo que Gustavo Gutiérrez tenía teología rica, no lo dijo en cuanto a magisterio, lo dijo en cuanto a opinión personal, pero nunca canceló estos dos documentos de Benedicto XVI, en su momento Cardenal Ratzinger, y firmados por Juan Pablo II. Entonces yo lo tomo como una opinión personal del Papa,
que no es magisterio en cuanto tal y que respetuosamente estoy en desacuerdo, respetuosamente. O sea, yo como teólogo, así como hay médicos que no están de acuerdo con respecto a la homeopatía, yo como teólogo estoy respetuosamente en desacuerdo con lo que el Papa dijo con respecto a la teología de la liberación. No, no es una falta de respeto y que la gente lo entienda bien. Es tan equivocado, es tan anticatólico decir que el Papa nunca es infalible, porque existe el dogma de la infalibilidad papal en la Pastor Eternum del Concilio Vaticano I, pero es equivocado decir que el Papa no es infalible nunca. El Papa es infalible en determinadas circunstancias, cuando define un dogma, que no lo define todos los días, y cuando habla según el magisterio ordinario definitivo. Por ejemplo, cuando más de 100 papas condenaron el aborto, eso forma el magisterio ordinario definitivo. Entonces, en determinadas circunstancias, el Papa es infalible, pero no siempre el Papa es infalible. Es tan equivocado decir que es infalible en todo como decir que nunca es infalible. En Mateo 16-18 están las dos vertientes de Pedro. La primera, cuando habla según el Espíritu Santo, según el Padre Eterno que está en los cielos, que ahí Cristo le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque ni la carne ni la sangre te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos, cuando Pedro lo confiesa como Mesías, ¿no? Pero después inmediatamente cuando Pedro intenta disuadirlo de morir en la cruz, Cristo le dice, apártate de mí, va de retro Satán, o sea, apártate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Está Pedro hablando según el Espíritu Santo y Pedro hablando según la carne y la sangre. Una vez escuché una explicación muy tonta de parte de un papólatra, digámoslo así, que dijo, no, bueno, ese es Pedro no convertido. Una cosa es Pedro no convertido, otra cosa es Pedro convertido. Bueno, está la corrección que San Pablo le hace a Pedro después de su conversión, que justamente Pedro no se juntaba con los paganos por miedo a los judíos, y ahí San Pablo lo reprende, le dice, si tú que eres judío actúas como un pagano, ¿cómo le pides a los paganos actuar como judíos, no? Es como que, bueno, ahí está la reprensión de Pedro. Es decir, nunca en la Iglesia Católica, lo que pasa está que los latinos nosotros somos, está bien que sea así, quiero aclararle a la gente que está muy bien que sea así. Nosotros tenemos un gran amor por el papado y por el papa. Eso nos lo inculcó España y eso también nos lo inculcó la Iglesia Católica. Está muy bien tener amor al Santo Padre y es normal que lo tengamos. Uno a su papá lo quiere mucho, bueno, a su padre espiritual, que es el Papa, lo tenemos que querer, lo tenemos que respetar. Pero bueno, yo con mi padre carnal, que en paz descanse, bueno, yo en su momento había un montón de cosas en las cuales no estábamos de acuerdo y que yo le decía, no, en esto no estoy de acuerdo contigo. Y bueno, y no dejábamos de querernos y yo no dejaba de respetarlo, pese a estar en desacuerdo. Lo mismo con el Papa, o sea, el Papa da una opinión sobre la teología de la liberación. No es magisterio, porque por lo que hay que decir es que fue una opinión personal de él. Me parece que fue una opinión personal porque él además era amigo personal de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Entonces, bueno, fue una forma de hablar bien del amigo, pero bueno, es una opinión personal del Papa. En cambio, lo que es magisterio, sí, son digamos, los documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que fueron firmados por Juan Pablo II y que fueron también escritos por el entonces cardenal Ratzinger. Hay condenas hacia la teología de la liberación, ¿no? Entonces, dicho esto, con respecto a lo que dijo el Papa, fue una opinión personal del Papa, respetable, pero opinión personal, con la cual no tenemos por qué estar de acuerdo. Eh, yo con esto me guío por lo que dice el magisterio y sobre todo por lo que ha dicho el entonces cardenal Ratzinger, ¿no? Perfecto, padre, muchas gracias. ¿Será que nos puede dar alguna conclusión final, una reflexión final? Sí, me parece a mí que con respecto a la teología de la liberación y con respecto a todos estos temas, uno tiene que saber formarse bien, porque es por este tipo de cosas que mucha gente
pierde la fe. Porque a veces piensan que la Iglesia Católica es eso, cuando la Iglesia Católica no es eso. Muchas de las personas que se han ido de la Iglesia Católica, se han ido de la Iglesia para irse a las sectas. Muchas veces han abandonado la Iglesia Católica, pero en realidad el catolicismo que conocieron fue la teología de la liberación, o el catolicismo que conocieron fue el catolicismo modernista. Es por eso que la pregunta que a esas personas hay que hacerles siempre es, pero ¿tú conocías verdaderamente la Iglesia Católica o conocías a algunas personas modernistas que decían ser católicas? Porque cuando mucha gente me hace este tipo de consultas, bueno, ¿qué pasa con aquellos que abandonan la fe católica? La pregunta es si alguna vez fueron verdaderamente católicos. Porque aquel que nació en la Iglesia Católica con la herejía modernista, en realidad conoció lo que la Iglesia Católica no es. Y muchas veces la gente lo que tiene cerca de su casa son sacerdotes de la teología de la liberación. Entonces lo que hay que acordarse es que lo que esos sacerdotes predican muchas veces no tiene nada que ver ni con la Iglesia Católica ni con el cristianismo. Hay que en realidad tratar de buscar sacerdotes católicos, sacerdotes que no estén influenciados por esta teología marxista. Entonces, mi consejo, mis palabras finales serían: aléjense de todo lo que tenga que ver con el modernismo y con la teología de la liberación y formémonos verdaderamente en la Iglesia Católica con la fe católica. Yo siempre recomiendo tener, está bien, siempre he recomendado libros de historia de la Iglesia como Naves y Tempestades, como La Inquisición, Tribunal de Misericordia, bueno, todos esos libros, pero yo a la gente lo que le recomiendo es que conozcan bien el catecismo, que partamos de esa base. Léanse el catecismo actual, o al menos pueden leerse el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica de Benedicto XVI, que es más cortito y está siempre con preguntas y respuestas. O también se puede leer el Catecismo de San Pío X con preguntas y respuestas. Yo creo que lo que la gente tiene que entender para poder conocer su verdadera fe es, ante todo, el catecismo. Mínimamente tienen que conocer eso. Y después, bueno, también mi consejo es no dejen nunca los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, la oración, no dejen tampoco el rosario, la lectura de las Sagradas Escrituras, porque en tiempos como los actuales, que son tiempos de crisis y son tiempos muy difíciles, tenemos que estar armados, armados con la fe y armados con las armas que la Iglesia siempre nos ha ofrecido desde el punto de vista espiritual, que es la oración, la penitencia y las obras de caridad. Entonces yo creo que es importante recordar que con estas armas nuestro combate no es contra seres humanos, sino que nuestro combate es contra los demonios, como dice San Pablo. El combate principal es contra el demonio y al demonio no se lo puede vencer si no es con las armas espirituales, ¿no? Así que estemos armados espiritualmente y al mismo tiempo estemos armados intelectualmente, con buenas lecturas, pero mínimamente, para no caer en estas falsas doctrinas, hay que realmente conocer el catecismo de la Iglesia Católica. Y como decía San Vicente de Lérins, me parece que era, ¿no? Me parece que era San Vicente de Lérins. eh, el dogma, los dogmas católicos pueden desarrollarse como me desarrollo yo como ser humano. No es lo mismo el padre Tomás cuando tenía 3 meses de edad que el padre Tomás cuando ya, digamos, es un cuarentón. No es lo mismo. Bueno, es como que, digamos, somos la misma persona. Sin embargo, yo no puedo usar la ropa que yo tenía cuando era un bebé, ¿no? Tengo que empezar a vestirme como un ser humano. La misma persona que creció, digamos, ¿no? Que es una persona distinta en cuanto a que creció, pero sí, sigue siendo la misma persona. El padre Tomás no se convierte en un gato o en un perro o en un elefante, o sea, siempre es un ser humano. Es así como el dogma puede desarrollarse, o sea, el dogma crece en cuanto que se va entendiendo más, en cuanto que
digamos, se va teológicamente desarrollando más, pero el dogma no cambia, no se convierte en otra cosa. No es que antes las personas de la Trinidad eran tres, ahora son cuatro. No, el dogma sigue siendo el mismo. Un solo Dios, tres personas. Creemos en un Dios uno y trino. Y aquel que diga que las personas de la Trinidad son cuatro, sea anatema. ¿Mm? Como dice San Pablo, aunque un ángel del cielo baje y predique un evangelio distinto al cual predicaron los apóstoles, que sea anatema, ¿no? Entonces, conservemos la fe de nuestros abuelos y la fe de los apóstoles. Es lo que yo le recomiendo a la gente y esa es la manera de hacer teología, ¿no? El dogma se puede mostrar que no va contra nuestra razón, que la supera, pero no podemos racionalizar los dogmas ni tampoco reducirlos al inmanentismo terrenal. El dogma pertenece al misterio, o sea, pertenece a lo divino, a algo que solamente Dios entiende 100%. Entonces, cuando hablamos de los dogmas revelados por Dios, no tenemos que buscar demostrarlos, tenemos que buscar demostrar que no va contra nuestra razón, sino que la supera, y después que los dogmas permanecen siempre iguales. En todo caso, digamos, la reflexión teológica se desarrollará como un bebé llega a ser un hombre, no sé, se podrá realmente reflexionar más sobre el dogma, pero el dogma no cambia ni tampoco la doctrina católica cambia. Y finalmente, bueno, lo último que tengo que decir es un sacerdote, un obispo, un papa. Nosotros somos los custodios del depósito de la fe, no somos los dueños. No podemos cambiar el depósito de la fe. Entonces, yo a los seguidores míos siempre les digo, mientras el Padre Tomás les predica a Jesucristo, síganme. Ahora les empiezo a predicar otra cosa que no tiene nada que ver con Jesucristo, no me sigan más, ¿no? Bueno, el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes somos custodios del depósito de la fe. No podemos hacer lo que queramos con ellos, sino que tenemos que conservarlo tal cual es. Entonces, en la medida que conservemos el depósito de la fe tal cual fue recibido por los apóstoles, bueno, ahí les estamos predicando la verdad. Si queremos inventar otro evangelio o inventar dogmas o inventar doctrinas, ahí ya no hablamos en nombre de Dios ni en nombre de Jesucristo, hablamos a título personal. Y cuando hablamos a título personal, a mí la verdad que no me interesa. Simplemente lo que hay que hacer es conservar la fe dada por nuestros abuelos y, digamos, transmitida por los apóstoles. Es así como tenemos que reaccionar ante estas crisis que estamos viviendo hoy, ¿no? Muchísimas gracias, Padre. Espero que este mensaje y todo este programa haya caído en tierra fértil y les pueda servir mucho todo lo que acá se ha expuesto. Para finalizar, solo le voy a pedir la bendición final, Padre. ¿Cómo no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros una vez más. Compartan este video si les ha gustado. También si le pueden dar al botón de like. También vayan a seguir al Padre Tomás. Vamos a dejar sus redes sociales, su canal de YouTube también y el link del video que les prometimos. Y ya saben, si ustedes están cansados, acudid a San José. Ite ad Joseph. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea siempre bendito y alabado.